¿Alguna vez has sentido que Dios te ha abandonado justo cuando más lo necesitabas? Ese profundo vacío, cuando tu corazón clama por respuestas, pero solo encuentras silencio. El cielo parece cerrado, las oraciones parecen no llegar a ninguna parte, y tu alma parece perdida en una oscuridad infinita. Quizás lo estés experimentando ahora, o quizás hayas tenido días en los que el peso de la vida parecía mayor que tu fe. Pero, ¿y si te dijera que es precisamente en estos momentos, los días en los que todo parece desmoronarse, que Dios está más cerca de ti que nunca? Muchos llaman a este período la oscuridad del alma. Es cuando incluso los más fuertes se sienten débiles, cuando el corazón duda y el espíritu se aquieta. ¿Lo has experimentado alguna vez? El dolor es silencioso, el desánimo constante, y la mente empieza a preguntarse, ¿se habrá olvidado Dios de mí? Pero lo que pocos entienden es que cuando parece que Él se ha alejado, en realidad te está guiando a un lugar más profundo, un refugio secreto, donde la fe se refina y el alma sana bajo la sombra del Altísimo. Es difícil comprender esto cuando el dolor es real, cuando las lágrimas caen sobre la almohada y el miedo intenta sofocar la esperanza. Sin embargo, es en este silencio donde Dios obra. No siempre se manifiesta con truenos, luces y milagros instantáneos. A veces se revela en el suave sonido de un susurro, en el inexplicable consuelo que surge en medio del dolor, en la fuerza que surge de repente cuando creías que ya no podías más. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que descubras ahora podría sorprenderte. Hay algo misterioso y poderoso en aprender a sentir la presencia de Dios en medio de la oscuridad del alma. Cuando todo parece perdido, Él está ahí, ocultándote de ataques que ni siquiera puedes imaginar, preparando algo que tus ojos aún no pueden ver. Es el misterio de la sombra del Todopoderoso, el lugar donde Dios te esconde, no para alejarte, sino para protegerte. Tu alma puede estar en silencio, pero eso no significa que Dios esté ausente. Simplemente te está enseñando a reconocerlo de una manera nueva, más íntima, más profunda, más verdadera. La verdad es que sentir la presencia de Dios no siempre se trata de emociones. A veces es una decisión, seguir creyendo incluso cuando nada tiene sentido. Y es en esta entrega silenciosa que la fe comienza a florecer. Dios te observa en la oscuridad, te susurra al corazón y te envuelve en su sombra protectora, incluso cuando no puedes sentirla. Puede que no te des cuenta ahora, pero hay un propósito en tu dolor, hay aprendizaje en tu silencio y hay presencia en tu desierto. Lo que te está sucediendo no es el final, es el comienzo de un encuentro más profundo con Dios. Él te llama a un lugar secreto, donde las respuestas no se encuentran en palabras, sino en la presencia. Y en ese lugar, la oscuridad del alma se transforma en un oasis espiritual. Así que, respira hondo y prepárate, porque a partir de ahora comprenderás que la presencia de Dios no depende de la luz que ves, sino de las sombras donde Él te protege. En los próximos minutos descubrirás lo que realmente significa morar bajo la sombra del Altísimo y cómo esa sombra puede ser el refugio más seguro en los días más oscuros del alma. Si este tema te resuena, si de alguna manera este silencio de Dios te ha hecho cuestionar, dudar o incluso sentirte solo, te invito a unirte a esta conversación. Deja un comentario abajo con lo que más te ha conmovido hasta ahora, lo que sentiste al escuchar estas palabras. Tu experiencia puede consolar a alguien que esté pasando por el mismo valle de oscuridad. A veces, lo que escribes con sinceridad es exactamente la respuesta que alguien más le pide a Dios en oración. Así que no te lo guardes para ti. Comparte lo que te preocupa, porque cada historia aquí importa. Y si este mensaje te conmovió, si en algún momento de este video te conmovió, si algo dentro de ti te tranquilizó, dale a me gusta. Puede parecer simple, pero al hacerlo YouTube comprende la importancia de este mensaje y ayuda a que llegue a más personas que, como tú, necesitan saber que Dios sigue presente, incluso en el silencio. Tu gesto de darle a me gusta es como encender una pequeña luz que permite que esta palabra llegue a quienes están en las sombras de su alma. Y si sientes que quieres seguir caminando conmigo bajo la sombra del Todopoderoso, si quieres escuchar más mensajes que fortalezcan tu fe y te recuerden que Dios nunca te abandona, suscríbete al canal.
Forma parte de esta comunidad de fe que crece cada día, no solo en número, sino en propósito. Tu suscripción es más que un número. Es una señal de que quieres permanecer en este refugio, donde la presencia de Dios se siente incluso en las noches más oscuras. Tu participación aquí es lo que mantiene vivo este canal, lo que mantiene viva esta misión de difundir la fe, el consuelo y la esperanza. Así que comenta, dale a me gusta, comparte y suscríbete, porque al hacerlo, estás ayudando a que este mensaje llegue a lugares donde el dolor aún habla más fuerte que la fe. Ahora respira profundamente y quédate conmigo, porque lo que viene a continuación te mostrará, paso a paso, cómo sentir la presencia de Dios incluso cuando todo parece silencioso. La oscuridad del alma es uno de los períodos más difíciles del camino espiritual. Es ese momento en el que la fe parece desvanecerse, el corazón se entristece y las oraciones parecen resonar en un vacío sin respuesta. Muchos lo llaman la noche oscura del alma. No es solo tristeza o desánimo, sino un silencio profundo que sacude incluso las convicciones más firmes. Es como si la luz interior se hubiera apagado y todo a nuestro alrededor se hubiera vuelto incoloro. Pero por doloroso que sea, este es uno de los momentos más transformadores del camino con Dios. Durante esta fase, lo que antes parecía fácil se convierte en una lucha. El simple acto de orar parece un esfuerzo enorme. La esperanza se esconde tras nubes de duda. El miedo susurra mentiras. Dios no te escucha, estás solo, nada cambiará. Y es entonces cuando muchos se dan por vencidos, pensando que su fe se ha desvanecido. Pero la verdad es que la fe se está refinando. Es como el oro en el fuego. Cuanto más arde, más puro se vuelve. La noche oscura del alma no llega para destruir, sino para revelar la verdad. Grandes hombres y mujeres de Dios también caminaron por este valle. David, el hombre conforme al corazón de Dios, lloró y preguntó, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Salmo 42:5. Conoció el dolor de un alma agotada, el peso de la espera y el silencio del cielo. Job, quien lo perdió todo, se sentó entre las cenizas y cuestionó el propósito del sufrimiento. Pero incluso sin respuestas, permaneció fiel. Estas historias no están en la Biblia por casualidad. Son prueba de que incluso los elegidos enfrentan momentos en los que la presencia de Dios parece distante, pero nunca está ausente. La oscuridad del alma es el telón de fondo de la transformación espiritual. Es allí donde el orgullo se quiebra, donde la confianza deja de ser mera teoría y se convierte en rendición. Es allí donde el corazón aprende a depender completamente de Dios, no a través de los sentimientos, sino a través de la fe. Es el punto en el que dejamos de buscar señales y comenzamos a buscar la presencia. Muchos quieren sentir a Dios constantemente, pero pocos comprenden que hay un propósito cuando Él guarda silencio. Su silencio es una invitación a la profundidad. Cuando te sientes sin rumbo, Dios te enseña a caminar por fe, no por vista. Cuando solo oyes el eco de tu propio dolor, Él te enseña a reconocer la voz que habla en la quietud, no en el ruido. Hay una verdad oculta en este proceso. La aparente ausencia de Dios es, en realidad, su método de madurez espiritual. Él nos permite atravesar las sombras, no para castigarnos, sino para enseñarnos a ver de otra manera. El viaje a través de la oscuridad del alma también revela cuán real es nuestra fe. Es fácil creer cuando todo está bien, cuando las puertas se abren y las bendiciones fluyen. Pero es en la oscuridad donde se prueba el corazón. Es allí donde Dios ve quién confía de verdad, quién sigue orando incluso cuando no siente nada, quién sigue esperando incluso cuando no hay señales. Es en este silencio donde nace la fe inquebrantable, una que no depende de las emociones, sino de la convicción. Es curioso cómo, al principio, todo parece confuso. Intentas comprender, buscas la lógica en el sufrimiento, pero Dios no te pide que lo entiendas, te pide que te quedes. La noche oscura del alma no es el final de la historia, es el comienzo de una nueva visión espiritual. Es donde el alma deja de luchar por el control y comienza a descansar. Es donde las decisiones cobran un nuevo significado, porque cada paso se da no desde la seguridad, sino desde la confianza. En medio de la soledad espiritual,
algo empieza a cambiar en tu interior. Poco a poco el dolor da paso a la sensibilidad, el orgullo a la humildad, y el miedo es reemplazado por una paz indescriptible. Es el Espíritu Santo obrando, incluso cuando no te das cuenta. Y cuando el sol finalmente vuelve a brillar, te das cuenta de que ya no eres el mismo. Hay una fuerza diferente en ti, una fe más madura, una esperanza que no depende de las circunstancias. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque esta oscuridad encierra un poderoso significado espiritual. Cuando el alma entra en este estado, es como si Dios revelara una parte secreta de su presencia, un espacio sagrado donde solo quienes perseveran pueden entrar. Es el territorio donde el yo muere y el espíritu despierta. Es allí donde las máscaras caen, la fe se convierte en verdad y las revelaciones divinas comienzan a florecer desde dentro. Este proceso no es fácil. A veces es tan intenso que parece que Dios te ha olvidado, pero es todo lo contrario. Él te está formando para algo más grande, preparándote para llevar una luz que nunca se apagará. El dolor que te hace llorar hoy es el mismo dolor que se convertirá en testimonio mañana. Y cuando mires atrás, te darás cuenta de que ese valle oscuro fue el lugar donde realmente conociste a Dios, no por lo que puede hacer, sino por quién es. Si lo que estás escuchando tiene sentido para ti, si este mensaje de alguna manera tocó algo dentro de ti, comenta a continuación: yo también estoy en ese viaje. El silencio de Dios es una de las experiencias más misteriosas y transformadoras de la vida espiritual. Llega sutilmente, casi imperceptiblemente, y sin darnos cuenta, ya estamos inmersos en un tiempo donde las respuestas no llegan, las puertas parecen cerradas y el cielo permanece en completo silencio. Pero lo que muchos no entienden es que este silencio no es abandono, sino una estrategia. Es la manera en que Dios obra en lugares invisibles. El silencio de Dios no es castigo, es preparación. Es el intervalo entre la petición y la satisfacción, entre el dolor y el propósito. Hay momentos en que oras, clamas, te entregas a Dios y sin embargo todo parece igual. Ninguna señal, ninguna voz, ningún cambio aparente. Es como si Él estuviera distante. Pero ahí es precisamente donde se produce el proceso más profundo. Dios no necesita ruido para actuar. Trabaja en lo invisible, en lo profundo del alma, en las raíces de la fe. Así como una semilla se planta en la oscuridad de la tierra, la obra de Dios también crece en silencio. La semilla no crece a simple vista, se desarrolla donde nadie la ve, lejos de la superficie, donde la presión, el tiempo y la soledad forman sus raíces. El silencio de Dios es como ese tiempo oculto de germinación. Cuando Él guarda silencio, es porque está creando algo en ti, está fortaleciendo tus raíces espirituales, moldeando tu mentalidad, limpiando el terreno de tu alma. El silencio es el escenario de la fe. Es allí, sin aplausos, sin público, donde se prueba el carácter y se construye la confianza. El ruido distrae, pero el silencio enseña. Y es en esta enseñanza silenciosa que Dios prepara a sus hijos para propósitos mayores. Muchos quieren escuchar a Dios hablar constantemente, pero pocos están dispuestos a aprender del silencio. Porque el silencio requiere madurez, entrega y paciencia. Es durante este tiempo que la mente intenta sabotearse, el corazón se llena de dudas y la ansiedad comienza a crecer. Sienten la necesidad de rendirse, de pensar que nada sucede. Pero es en este preciso momento, cuando todo parece paralizado, que Dios actúa con mayor intensidad. Está alineando a las personas, abriendo caminos que aún no ves, construyendo respuestas que solo tendrán sentido más adelante. Debemos comprender que el silencio de Dios es el campo de entrenamiento para la fe. Es en Él donde aprendemos a confiar incluso cuando no sentimos nada, incluso en situaciones de total incertidumbre. Es allí donde aprendemos a descansar. Dios no calla porque te haya olvidado. Calla porque quiere enseñarte a escucharlo de otra manera. Te está preparando para discernir su voz no solo en palabras, sino también en pausas. Y este es uno de los mayores secretos de la vida espiritual. Saber reconocer la presencia de Dios, incluso cuando no habla. Hay una verdad oculta en todo esto. Si Dios hablara constantemente,
nunca aprenderíamos a confiar en lo que ya ha dicho. El silencio es un recordatorio vivo de que su última palabra sigue siendo suficiente. Y también es una prueba de confianza, de paciencia, de entrega. Dios observa cómo reaccionamos cuando no hay respuesta, porque es en el silencio donde mide la profundidad de nuestra fe. Es fácil confiar cuando todo está claro. Es difícil permanecer cuando la voz del cielo calla. Piensa en José cuando fue encarcelado injustamente. Durante años, el cielo pareció permanecer en silencio, pero mientras esperaba, Dios obraba entre bastidores, moviendo piezas, preparando al faraón, ajustando el momento exacto para que José pasara de prisionero a gobernador. El silencio no era ausencia, era una estrategia divina. Lo mismo ocurre en tu vida. Mientras crees que nada sucede, Dios está orquestando algo que aún no se puede revelar. El silencio de Dios también es una invitación al autoconocimiento. Es cuando Él guarda silencio que empezamos a escuchar lo que verdaderamente habita en nuestro interior. Las voces internas, las viejas heridas, los miedos ocultos, todo aflora. Y ahí es donde comienza la sanación. El silencio no es vacío, resuena con verdades que el ruido de la rutina a menudo ahoga. A veces, Dios guarda silencio no porque no quiera hablar, sino porque quiere que te escuches a ti mismo y te des cuenta de cuánto aún necesitas crecer, madurar y confiar. Este silencio impacta directamente las decisiones que tomamos. Cuando no hay una respuesta inmediata, aprendemos a actuar con prudencia, a esperar el momento oportuno, a no mover lo que Dios aún no ha ordenado. Es una escuela de sabiduría y dependencia. Él te enseña a caminar por fe, no por tus sentidos, a confiar en lo invisible, a tener la certeza de que, incluso sin sentirlo, Él está presente. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay un poder transformador oculto en el silencio divino. Cuando todo parece quieto, Dios crea movimiento en lo invisible. Cuando nada tiene sentido, Él alinea los acontecimientos con precisión celestial. Es en este espacio de quietud donde el Espíritu Santo obra en nosotros, moldeando actitudes, restaurando pensamientos y transformando el dolor en sabiduría. Cada lágrima derramada durante este período es una semilla plantada en la tierra de la fe. El silencio de Dios es el preludio de grandes revelaciones. Antes de la respuesta siempre llega un tiempo de espera. Antes de la manifestación llega un tiempo de preparación. Es el ciclo divino de transformación. Y si prestas atención, te darás cuenta de que el silencio no es vacío, es una premonición. Es el aliento. Antes del aliento de una nueva era, Dios no te dejó esperando despreocupadamente. Te colocó en un proceso que está moldeando quién serás cuando comience el nuevo capítulo. A menudo le pedimos a Dios que hable, pero Él sabe que si hablara ahora, no lo entenderíamos. Por eso guarda silencio, no por falta de amor, sino por excesivo cuidado. Guarda silencio porque sabe que hay verdades que solo pueden revelarse cuando estamos listos para recibirlas. Y esta preparación es silenciosa. Es como el crecimiento de una raíz. Nadie la ve, pero es ahí, en lo profundo, donde se establece la vida. El silencio de Dios no es el final. Es el intervalo donde Él escribe el siguiente acto de tu historia. Y cuando su sonido resuene de nuevo, comprenderás que cada segundo de silencio tuvo un propósito. Lo que parecía demora era dirección. Lo que parecía ausencia era estrategia. Lo que parecía dolor era simplemente Dios preparándote para un nuevo tiempo de plenitud. Comenta aquí. Eso tiene sentido para mí. Hay un profundo misterio en estar bajo la sombra del Altísimo. El Salmo 91 comienza con esta poderosa frase: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esto no es solo una metáfora poética, sino una revelación espiritual. La sombra del Todopoderoso no es un lugar físico, sino un estado mental, una posición de absoluta confianza en Dios, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Es un refugio invisible, una morada secreta donde el corazón encuentra refugio cuando la vida se convierte en una tormenta. Mucha gente confunde la sombra con la oscuridad, pero en el lenguaje divino, la sombra es señal de cuidado. Es el espacio donde Dios te cubre con sus alas, donde te esconde de ataques que ni siquiera percibes. La sombra de Dios
no es la ausencia de luz, sino la presencia de protección. Es como ese momento en que el sol es demasiado fuerte y alguien te cubre con un paraguas. No te han quitado la luz, simplemente te han cubierto para evitar quemarte. Así actúa el Todopoderoso. Cuando el calor de la vida se vuelve insoportable, crea sombra para protegerte. La sombra del Todopoderoso es el lugar donde el ruido del mundo no llega. Allí, el miedo se aquieta y el alma encuentra descanso. Es un territorio espiritual inalterable ante las circunstancias, las opiniones o las tormentas de la vida. Al entrar en este refugio, todo cambia, no por fuera, sino por dentro, porque la verdadera protección de Dios comienza en la mente. Él te guarda primero desde dentro, protegiendo tus pensamientos, calmando tu corazón, y solo entonces actúa en las situaciones externas. Muchos piensan que Dios esconde algo cuando no responde, pero en realidad te esconde a ti. En la sombra te protege de batallas que aún no estás listo para enfrentar. Te mantiene fuera de la vista del enemigo, no por debilidad, sino por amor. Es como un padre que recoge a su hijo antes de que llegue la tormenta. El niño puede incluso llorar, sin entender por qué. Necesita quedarse adentro, pero el padre sabe lo que viene. Dios hace lo mismo. Te recoge, te cubre, te silencia, y mientras crees que te han olvidado, solo te está preparando para el momento oportuno de volver a la luz. Esta sombra no es un escondite para el miedo, sino un refugio seguro. Es el espacio donde la fe madura en silencio. Es donde aprendemos que estar oculto no es lo mismo que estar ausente, y que estar protegido por Dios a menudo significa ser invisible. La generación en la que vivimos anhela visibilidad, ser notada, aplaudida, reconocida, pero el Todopoderoso obra con una lógica diferente. Te fortalece en lo invisible, porque sabe que la exposición sin preparación puede destruir lo que aún se está construyendo. El misterio de la sombra del Todopoderoso reside en que revela el poder de la espera. Es el tiempo tras bastidores, el momento en que Dios moldea el carácter, sana heridas y refina el propósito. Es allí donde susurra verdades que solo se pueden escuchar en silencio. Es en la sombra donde aprendemos el valor de lo oculto, el poder de la paciencia y la belleza de la dependencia. La sombra es la cuna de la revelación, el lugar donde el alma deja de correr y aprende a descansar. Muchos se preguntan por qué Dios no los exalta de inmediato, por qué los mantiene ocultos, pero no se dan cuenta de que la sombra es el entrenamiento del corazón. Ningún guerrero se entrena en la batalla, sino en el tiempo de preparación, y el escondite del Altísimo es esta escuela secreta. Cuando David fue ungido rey, no fue directo al trono, fue llevado al desierto, al anonimato, a las sombras. Mientras el mundo veía a un pastor común y corriente, Dios vio a un rey preparándose, y quizás eso es lo que te está sucediendo. Quizás Dios te mantiene en las sombras porque el trono aún se está preparando. En las sombras, Dios obra en silencio, pero nada permanece inmóvil. Escribe su historia con calma, entrelazando cada detalle, como un artista que pinta una obra en la oscuridad antes de exponerla a la luz. Las sombras son el espacio de formación, donde se alinea el propósito y se purifica la visión, y también es el lugar de prueba, porque es fácil confiar en Dios cuando todo es visible, pero es en las sombras donde la fe se prueba y también se fortalece. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay una verdad oculta sobre el tipo de protección que representa esta sombra. Cuando te refugias bajo ella, Dios no solo te protege de lo que podría hacerte daño, sino también de todo lo que podría distraerte de tu destino. A veces te separa de personas, oportunidades o caminos que parecían prometedores, y eso duele, pero es un dolor que protege. Él sabe que ciertas conexiones, si se mantienen, podrían distraerte de tu camino espiritual. Así que cierra puertas, corta lazos y te acoge, no para castigarte, sino para mantenerte puro en tu propósito. Estar bajo la sombra del Altísimo significa vivir con confianza, incluso cuando la situación no tiene sentido. Significa creer que hay un propósito en la espera, que esconderse es temporal y que cuando Dios decida exponerte de nuevo, nada ni nadie podrá detenerte. Porque quienes se preparan en la sombra
llevan dentro una luz que el mundo no puede apagar. La sombra no es un lugar de olvido, es un entorno de construcción. En las sombras, Dios te preserva, te instruye y te transforma. Cambia tu mentalidad, moldea tu corazón y te enseña el poder de la calma, porque las sombras son la matriz espiritual donde nacen los propósitos más grandes. Allí, el tiempo tiene un ritmo diferente, el silencio tiene un sonido diferente, y el alma descansa sabiendo que está exactamente donde Dios quiere que esté. Comenta aquí: quiero morar a la sombra del Altísimo. Reconocer la presencia de Dios en medio del dolor es una de las experiencias más profundas y misteriosas del camino espiritual. Cuando el alma está herida, el corazón cansado y las lágrimas parecen interminables, es natural buscar algo visible, una señal clara de que Dios sigue ahí. Queremos oír una voz del cielo, sentir un toque sobrenatural, ver un milagro desplegarse ante nuestros ojos. Pero Dios, en su infinita sabiduría, elige revelarse de maneras que el ruido del dolor a menudo nos impide percibir. Se revela no en ruidos fuertes, sino en detalles sutiles, en gestos casi invisibles, que solo un corazón sensible y quebrantado puede percibir. Hay momentos en los que estás al límite, a punto de rendirte, y de repente sientes una paz incomprensible. Las circunstancias no han cambiado. El problema sigue ahí, pero algo dentro de ti se aquieta. Es como si una voz suave te dijera: tranquilízate, estoy aquí. Esta es la presencia de Dios. Él se manifiesta en medio del caos, no necesariamente para aliviar el dolor, sino para sostenerte en él. Cuando todo parece desmoronarse, es esta paz silenciosa la que te mantiene en pie. Es un alivio que no proviene de la lógica, sino del espíritu. A veces, la presencia de Dios se manifiesta en los pequeños detalles cotidianos: una palabra inesperada, un verso que aparece en el momento justo, una canción que suena y parece escrita para ti. Son señales sutiles, pero cargadas de propósito. El problema es que cuando estamos inmersos en el dolor, nuestros corazones tienden a cerrarse y nuestra alma herida se vuelve sorda al susurro divino. Dios habla, pero habla suavemente. Prefiere un murmullo a un trueno, porque el trueno asusta, pero un susurro cura. Dios no se revela con ruido, susurra en el corazón roto. Y este es el mayor secreto de la presencia divina. Se percibe, no se explica. No es un espectáculo, es una certeza silenciosa. Es esa sensación de que, incluso solo, no estás solo, que incluso cuando lloras, hay alguien que recoge cada lágrima, que incluso sin entender nada, se construye un significado mayor en lo invisible. El consuelo de Dios no grita, envuelve. Es como un abrazo invisible que llega cuando nadie más puede alcanzar. Muchos esperan que Dios se revele poderosamente, con milagros espectaculares, pero Él suele obrar en los detalles, en lo íntimo, en las profundidades donde el dolor y la fe se encuentran. Aparece en el momento en que, sin decir palabra, doblas las rodillas y tus lágrimas se convierten en oración. Es en el momento en que la desesperación se convierte en rendición, cuando dejas de luchar contra lo que no entiendes y simplemente dices: Señor, haz tu voluntad. La presencia de Dios es más perceptible cuando el ego calla, porque es en el vacío del yo donde Él se manifiesta. Cuando un corazón se rompe, el sonido de ese destrozo resuena en el cielo, y Dios lo escucha. Él no ignora el dolor, mora en él. La Biblia dice: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Salmo 34:18. Esto significa que cuanto más destrozado te sientas, más cerca está Él. El dolor es terreno fértil para lo divino, porque es allí donde muere el orgullo y renace la dependencia. Es en este espacio de vulnerabilidad donde el Espíritu Santo encuentra oportunidades para entrar y restaurar lo que el mundo no puede sanar. La presencia de Dios también se revela en la inexplicable fuerza para seguir adelante. Te despiertas después de una noche difícil y aún sin entender cómo, tienes la energía para dar otro paso. Esta fuerza no viene de ti, viene de Él. Es un soplo de vida que renueva tu espíritu, incluso cuando todo parece perdido. ¿Cuántas veces has pensado que no lo lograrías y aún así has llegado hasta aquí? Esta es la prueba de que Dios te ha sostenido en todo momento, incluso cuando el cansancio te abruma. Ahora quiero profundizar aún más en este tema,
porque esta presencia silenciosa de Dios también es una forma de sanación espiritual. Él no llega para borrar lo que has sentido, sino para transformar el significado del dolor. El sufrimiento, cuando se vive con fe, no destruye, sino que refina, purifica las intenciones, ajusta la visión y cambia la forma en que ves la vida. Lo que antes era desesperación se convierte gradualmente en una experiencia de aprendizaje. Lo que era una carga se transforma en propósito. Dios está presente en este proceso invisible, moldeándote en medio de lo que parecía insoportable. Hay una verdad oculta en esto. La presencia de Dios se manifiesta con mayor claridad cuando ya no queda nada en qué apoyarse. Cuando falla toda fuerza humana, cuando las soluciones parecen lejanas, Él se convierte en el único ancla. Es entonces cuando descubres que nunca has estado solo rodeado de silencios sagrados. El impacto que esto tiene en el alma es profundo. El dolor empieza a perder su fuerza y el corazón, poco a poco, vuelve a respirar esperanza. Con el tiempo, te das cuenta de que Dios estuvo ahí todo el tiempo, no solo en los buenos días, sino especialmente en los malos. Estuvo presente en las pausas, en las lágrimas, en la espera. Estuvo presente en lo que creías ausencia, pero en realidad era cuidado. Estuvo presente en el silencio que parecía vacío, pero estaba lleno de un amor que no necesita palabras para ser real. Y es precisamente en este reconocimiento silencioso que nace una fe más madura, más íntima, más sólida. Comenta aquí, siento a Dios incluso en el silencio. Hay días en que el corazón parece no sentir nada, las oraciones se desvanecen, la alabanza suena distante y la presencia de Dios, que antes parecía tan cercana, ahora parece un eco perdido en el vacío. Es en estos momentos que muchos creen haber perdido la fe, pero en realidad es precisamente cuando empieza a probarse y a afinarse, porque cuando el corazón no siente, la fe debe actuar. Sentir es humano, pero creer es espiritual, y la verdadera fe no depende de lo que ven los ojos ni de lo que siente el corazón. Florece precisamente cuando nada parece tener sentido. La fe no es una emoción pasajera, es una decisión, una elección silenciosa que hacemos cuando todo en nuestro interior nos dice lo contrario. Es creer incluso sin señales, confiar incluso sin garantías, seguir orando incluso cuando el cielo parece de bronce. Es mirar lo invisible y tener la certeza de que hay algo más allá de lo que vemos. Hebreos 11:1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta es la esencia de caminar con Dios, confiar en algo que los sentidos no pueden explicar. Piensa en el sol, incluso cuando el cielo está cubierto de nubes, incluso al caer la noche, nadie duda de que sigue ahí. Puede que no lo veas, pero sabes que existe, que se mantiene firme en el mismo lugar, cumpliendo su propósito. Lo mismo ocurre con Dios en tiempos de oscuridad. No ha dejado de estar presente. Simplemente se ocultó por un tiempo para fortalecer tu confianza. El sol no necesita aparecer para seguir iluminando el mundo, y Dios no necesita mostrarse constantemente para seguir sosteniendo tu vida. La fe es el antídoto contra la desesperación. Es lo que mantiene el alma en marcha cuando el corazón está cansado. Pero no nace de la comodidad. Nace del dolor, de la espera, del silencio. Es fácil tener fe cuando todo va bien, pero el verdadero poder espiritual se revela cuando decides creer incluso cuando no sientes nada. Es en ese momento que el amor a Dios deja de ser emoción y se convierte en convicción. La fe es como una llama pequeña pero constante que sigue ardiendo incluso cuando el viento sopla fuerte. Cuando tu corazón no lo siente, es porque Dios te está enseñando a madurar espiritualmente. Te está llamando a un nivel de relación donde la fe ya no depende de señales ni emociones, sino de la confianza y la entrega. Es un proceso de transformación interior, un viaje que cambia tu mentalidad y te lleva a comprender que la presencia de Dios no se mide por la intensidad de lo que sientes, sino por la fidelidad a lo que prometió. La fe es el vínculo entre lo que experimentas ahora y lo que Dios está preparando para el futuro. A menudo, lo que llamamos ausencia es simplemente una invitación a la madurez. Cuando el corazón no siente,
Es el espíritu el que necesita aprender a escuchar. Y Dios habla de manera diferente en estos tiempos. Habla a través del silencio, a través de pequeños actos de bondad, a través de puertas que se abren sin explicación. Habla a través de la fuerza que surge cuando creías que ya no tenías más. Habla incluso cuando parece estar en silencio, porque su amor nunca deja de manifestarse. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay una verdad oculta en esta fase de fe sin emociones. Es donde nacen los mayores testimonios. Todo milagro comienza con un momento en el que parece no haber salida. Toda promesa cumplida comienza con una fase en la que Dios parece distante. Es en este reino invisible del alma donde Él siembra las semillas de la transformación. La ausencia de emociones no es señal de que algo ande mal. Es prueba de que Dios te está enseñando a vivir entre bastidores de la fe. Esta fase de silencio es una oportunidad para aprender a actuar espiritualmente, incluso cuando las emociones te dicen lo contrario. Es como Pedro que caminó sobre el agua mirando a Jesús, pero comenzó a hundirse al apartar la vista del viento. La fe es lo que te mantiene a flote en las aguas de la incertidumbre, incluso cuando el miedo intenta hundirte. Y a veces el mayor acto de fe es simplemente seguir adelante, seguir creyendo, orando y dando un paso a la vez, incluso cuando no sientes nada. La verdadera fe es la que perdura incluso sin una recompensa inmediata. Es la confianza de Abraham al dejar su tierra natal sin saber a dónde iba. Es la perseverancia de Noé al construir el arca sin una sola gota de lluvia en el horizonte. Es la fidelidad de María, quien creyó en la promesa aún sin comprender cómo era posible. Todos experimentaron momentos de desilusión, pero la fe los mantuvo en pie. Sabían que el silencio de Dios no era el final, sino el intervalo entre la promesa y el milagro. Y lo mismo te pasa a ti. Cuando tu corazón no siente, es porque Dios quiere mostrarte una nueva dimensión de fe, una que no depende de las emociones, sino de la verdad. Él te está enseñando a confiar en su palabra, no en tus percepciones momentáneas, porque lo que sientes cambia, pero lo que Él prometió permanece. La fe es lo que te ancla en la verdad cuando las olas de la emoción intentan arrastrarte. Este viaje es desafiante, pero es donde tu fe se vuelve inquebrantable. Dejas de buscar señales externas y comienzas a reconocer la presencia de Dios en ti. Y esto lo cambia todo. Cambia tu forma de afrontar las crisis, de lidiar con el miedo, de ver el futuro, porque, incluso sin sentir nada, aprendes a descansar en la certeza de que Dios tiene el control, cuidando cada detalle con amor y precisión. Comenta aquí: elijo creer incluso sin sentir. Hay un poder inmenso en la oración silenciosa, un poder que el ruido del mundo a menudo no alcanza a comprender. Mucha gente imagina que orar se trata de hablar mucho, repetir palabras, gritar a gritos hasta que algo sucede. Pero la verdad es que la oración más profunda no sale de la boca, sino del corazón. La verdadera oración no es gritar, es entrega. Es cuando el alma, cansada de luchar, se arrodilla en su interior y dice en silencio: Señor, quédate conmigo. Hay momentos en que las palabras son insuficientes para expresar lo que sentimos. El dolor es tan grande, el miedo tan intenso, que ni siquiera sabemos qué pedir. De ahí nace la oración silenciosa, no de la elocuencia, sino de la entrega. Es la conversación del alma con el Creador, sin necesidad de sonido, sin necesidad de forma. Es un diálogo espiritual, invisible, en el que el corazón habla un idioma que solo el cielo entiende. Y lo más hermoso es que a Dios no le impresiona el volumen de la voz, sino la sinceridad del corazón. La oración silenciosa es el refugio de quienes han aprendido a confiar. Es el espacio donde el alma se despide de la prisa y aprende el ritmo de la eternidad. Porque cuando guardas silencio, ante Dios, algo cambia en tu interior. El caos pierde su poder, el miedo comienza a disminuir y la presencia de Dios llena los espacios que antes estaban llenos de ansiedad. Es en la quietud que la mente se calma y el espíritu finalmente respira. Dios no necesita gritos para escuchar, necesita entrega para actuar. Esta forma de orar no es pasiva, sino profunda. Es un acto de fe maduro, porque demuestra que confías tanto en Dios que ya no necesitas convencerlo, solo para permanecer. Cuando oras, en silencio, diciendo:
Señor, quédate conmigo. Declaras que su presencia es suficiente, incluso sin respuestas inmediatas. Esta es la esencia de la intimidad con el Creador. No buscar cosas, sino buscar comunión. Es dejar de ver la oración como una petición y empezar a verla como un encuentro. En la oración silenciosa no hay actuación, no hay lugar para las apariencias, solo para la verdad. Ocurre cuando cierras los ojos y simplemente te permites estar ante Dios, sin máscaras, sin discursos, simplemente siendo quien eres. Y es en este estado de entrega que el Espíritu Santo actúa con mayor libertad. Toca zonas inaccesibles con palabras, sana heridas que ni siquiera sabías que estaban abiertas y trae una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay una verdad oculta en el poder de la quietud. El silencio también es una forma de adoración. Cuando guardas silencio ante Dios, reconoces su grandeza. Dices, sin decirlo, tú sabes más que yo. Tu voluntad es perfecta. Confío en ti. Es en ese momento que la mente se aquieta y el corazón aprende a escuchar, y de repente te das cuenta de que el silencio no es ausencia, sino presencia. Es el espacio donde Dios habla de una manera que solo el Espíritu puede comprender. Muchos creen que necesitan hablar mucho para ser escuchados, pero en la oración silenciosa, cuanto menos se habla, más se revela Dios. Porque su silencio no es un vacío, es una invitación. Él te llama a una comunicación que no depende de sonidos, sino de la sintonía. Es como estar cerca de alguien a quien amas profundamente y no necesitar decir nada. El simple hecho de estar juntos es suficiente. Esta es la relación entre los seres humanos y el Creador, cuando el alma aprende a descansar en su presencia. La quietud espiritual es una de las armas más poderosas del creyente. Mientras el mundo nos enseña a reaccionar, a justificarnos, a demostrar nuestra fuerza, Dios nos enseña a guardar silencio y confiar. Y esto no es debilidad, sino sabiduría, porque es en el silencio donde Él obra sin interferencias. Es allí donde Él reajusta los pensamientos, renueva las fuerzas y reescribe los destinos. A veces, la oración silenciosa es el momento en que Dios actúa con mayor intensidad, precisamente porque finalmente has dejado de intentar controlar lo que solo Él puede resolver. Este tipo de oración también es un espejo del alma. Cuando guardas silencio y te colocas ante Dios, empiezas a verte con claridad. Caen las máscaras, el ruido de tu mente disminuye y te das cuenta de cuánto aún necesitas ser moldeado. Es allí, en este estado de vulnerabilidad, donde se produce la transformación. El silencio se convierte en una escuela, un lugar de aprendizaje espiritual donde el ego se doblega y el espíritu se eleva. El impacto de esto es profundo. Tras experimentar la oración en silencio, empiezas a percibir a Dios en las pequeñas cosas. Una puesta de sol se convierte en una respuesta, una brisa. Suave parece una señal. Un pensamiento tranquilo se convierte en una dirección. Porque al aprender a estar en silencio interior, empiezas a escuchar el sonido de lo divino en todo lo que experimentas. Y lo más impresionante es que cuanto más te acostumbras a este tipo de oración, menos sientes la necesidad de hablar, porque empiezas a confiar de verdad. La oración silenciosa también es un espacio de sanación interior. Es el momento en que Dios toca lo que nadie más puede: el miedo oculto, la culpa pasada, el trauma sin resolver. En silencio Él limpia, restaura y renueva. Y cuando te pones de pie después de una oración así, no hay aplausos ni lágrimas dramáticas, sino algo nuevo en ti, una ligereza inexplicable, la certeza de que, incluso sin palabras, el cielo te ha escuchado. La intimidad que surge en la quietud del alma es la forma más pura de fe. Es el punto en el que ya no necesitas pruebas, solo presencia. Es el momento en el que comprendes que estar con Dios es suficiente. Y también es el momento en el que el corazón descubre lo que significa descansar. Porque en la oración silenciosa, el alma aprende que el control no es suyo, sino de Dios. Y cuando entregas el control, el miedo pierde su poder. Comenta aquí: Señor, quédate conmigo. El Espíritu Santo es el consuelo invisible que sostiene el corazón cuando la fuerza humana se agota. Él es la presencia viva de Dios en nosotros. No solo una idea distante o una fuerza simbólica, sino Dios mismo que habita en lo más
profundo de nuestro ser. Es a través de él que lo invisible se hace real, que el silencio se convierte en voz y que el alma cansada encuentra descanso. El Espíritu Santo es quien camina a nuestro lado cuando todos los demás nos dan la espalda, quien susurra esperanza cuando la desesperación intenta gritar con más fuerza. Él es el vínculo entre el cielo y la tierra, entre lo que somos y lo que Dios nos está haciendo. Hay momentos en nuestro camino en los que simplemente no nos salen las palabras. El dolor es tan intenso que nos quedamos en blanco y nuestro corazón solo puede llorar. Es entonces cuando el Espíritu Santo se manifiesta con mayor poder. No necesita frases bien formuladas, discursos ni repeticiones. Él entiende lo que hay detrás de cada suspiro. Romanos 8:26 dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto significa que incluso cuando no puedes decir nada, el Espíritu está traduciendo cada lágrima en palabras que el cielo entiende. Hay una verdad oculta en este pasaje que cambia por completo nuestra perspectiva de la oración. Dios no exige perfección en las palabras, desea sinceridad al expresarse. El Espíritu Santo es el intérprete del alma. Él toma lo confuso y lo transforma en claridad ante Dios. Él trae al Padre no solo lo que dices, sino también lo que sientes, lo que temes, lo que no puedes expresar. Y mientras crees estar en silencio, Él está trabajando espiritualmente entre bastidores, intercediendo, ajustando, sanando y transformando. Cuando el Espíritu Santo mora en ti, el vacío nunca es completo. Incluso en los días en que todo parece desmoronarse, hay una fuerza silenciosa que te sostiene. Él es el viento que sopla cuando el alma está en calma, la llama que nunca se apaga, ni siquiera en medio de la tormenta. El Espíritu Santo es más que consuelo, es guía. No solo te reconforta en el dolor, sino que te guía hacia un propósito. Te enseña a discernir qué es la voluntad de Dios y qué es simplemente el ruido del mundo. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque comprender el papel del Espíritu Santo significa comprender que Él no es solo un ayudante. Él es el centro de toda transformación espiritual. Él es quien moldea nuestra mentalidad, quien transforma nuestros corazones, quien revela las verdades ocultas que la razón no alcanza. Es el Espíritu quien abre los ojos del alma para ver lo que hay más allá de las apariencias. Él muestra que el dolor no es un castigo, sino un proceso, que el silencio no es ausencia, sino entrenamiento, que el desierto no es abandono, sino preparación. El Espíritu Santo es como el aliento de Dios sobre el caos de la creación, el mismo aliento que dio forma a lo que antes era vacío. Cuando entra en la vida de alguien, trae orden donde había confusión, luz donde había sombra, esperanza donde había miedo. Trabaja tras bambalinas en el alma, ajustando lo que está desalineado y sanando lo que ha sido herido. Su acción es sutil, pero transformadora. A veces no te das cuenta de lo que está haciendo, pero un día miras atrás y comprendes. Fue el Espíritu Santo quien me sostuvo cuando pensé que no podía. La presencia del Espíritu es lo que da vida a la fe. Sin Él, la religión se vuelve rutina, las palabras se enfrían y el corazón se distancia. Pero cuando el Espíritu está presente, todo cobra vida. Leer la Biblia deja de ser un deber y se convierte en un encuentro. Orar deja de ser un hábito y se convierte en un aliento. El Espíritu Santo transforma lo sencillo en sagrado. Él es el consejero que habla en nuestro interior, quien muestra el camino cuando el mundo entero parece confundido. El Espíritu Santo es también quien revela la verdad que nos libera. No solo habla de consuelo, sino de corrección, porque nos ama demasiado como para permitir que sigamos atrapados en nuestras propias limitaciones. A veces nos perturba, no para castigarnos, sino para guiarnos. Señala el error, pero siempre nos dirige a la gracia. Nos convence, pero nunca nos condena. Esta es la diferencia entre el peso de la culpa y el toque del Espíritu. Uno paraliza, el otro transforma. Hay un poder extraordinario en vivir guiado por Él. Cuando el Espíritu Santo está libre en ti, tus decisiones se vuelven más sabias, tus reacciones más serenas y tu corazón se siente más ligero. Empiezas a percibir el impacto de las pequeñas decisiones y te das cuenta de que nada es casual. Él te
Enseña a leer las señales del camino, a percibir la mano de Dios en cada detalle. Es como si, de repente, lo que hay tras bambalinas en tu camino espiritual se hiciera visible y comprendieras que nunca estuviste solo. El Espíritu siempre estuvo ahí, organizando lo que parecía un caos. El Espíritu Santo también es la respuesta al miedo. Cuando Él mora en ti, el miedo pierde su voz. La inseguridad da paso a la confianza. Él susurra valor cuando el mundo grita desesperación. Te recuerda quién eres cuando las circunstancias intentan hacerte olvidar. Él es quien reaviva la llama de la esperanza cuando tu corazón se apaga, porque el Espíritu no solo consuela, sino que reaviva. Él es el fuego que mantiene viva la fe, incluso en los días en que todo parece frío. La presencia del Espíritu es constante, pero la sensibilidad hacia Él se construye a través de la intimidad. Cuanto más tiempo pasas en silencio con Dios, más percibes los matices de su presencia. Él habla con detalle, con sutiles intuiciones, con movimientos internos que a menudo parecen casuales, pero en realidad son respuestas. Y cuanto más aprendes a reconocerlo, más te das cuenta de que el Espíritu Santo no solo te acompaña, sino que te guía. Comenta aquí: Espíritu Santo, continúa guiándome. Hay historias que no necesitan escenario ni aplausos para ser grandiosas. Historias silenciosas, nacidas en medio del dolor, en la soledad, en noches en las que el alma parece gritar sin sonido. Es allí donde la desesperación intenta imponerse, donde muchos encuentran la presencia de Dios, no en grandes milagros, sino en la inexplicable fuerza para simplemente seguir adelante. Hay algo profundamente divino en la resistencia silenciosa, en esa fe que no necesita espectáculo, sino que se manifiesta en el simple acto de despertar y volver a intentarlo. ¿Cuántas personas han experimentado el colapso interno de pensar que todo estaba perdido, pero sintieron algo en su interior que les decía: no te rindas, quizás no? Oyeron una voz audible, pero sintieron un toque, una calma repentina, una esperanza surgida de la nada. Esta es la clase de presencia que no se ve, pero se siente. Es Dios actuando discretamente, tras bambalinas, sosteniendo lo que el mundo ya habría dejado caer. Se manifiesta no solo cuando sucede lo imposible, sino cuando lo posible continúa, cuando el corazón insiste en latir incluso después de tanto agotamiento. Recuerdo a una mujer que pasó años orando por una sanación que nunca llegó. Su cuerpo se debilitaba, pero su alma parecía fortalecerse cada día. Cuando alguien le preguntó cómo podía seguir sonriendo, respondió con una serenidad que desbarataba cualquier argumento: porque Dios sigue conmigo. Lo siento aquí, incluso en el dolor. Y de hecho había algo diferente en ella, una luz que provenía no de la salud, sino de la fe. Esta mujer comprendió una verdad que muchos pasan toda la vida intentando comprender: que la presencia de Dios no se mide por la ausencia de dolor, sino por la paz interior. También está la historia de un hombre que lo perdió todo: familia, trabajo, estabilidad. Durante meses vagó sin rumbo, creyendo que Dios lo había olvidado. Pero un amanecer frío, sentado en la acera con la mirada perdida, rompió a llorar, y entre sollozos solo pudo decir: Señor, si aún estás conmigo, dame una señal. Esa misma noche, un desconocido se detuvo, le puso una mano en el hombro y le dijo: Dios aún tiene planes para ti. A partir de ese momento, algo cambió. No porque su vida se resolviera de la noche a la mañana, sino porque comprendió que Dios aún lo veía. Ese amor divino no se distancia de los fracasos humanos, sino que está presente. Estos pequeños encuentros, aparentemente sencillos, son el verdadero retrato de la presencia de Dios. Él aparece entre las líneas de la vida, en coincidencias que no son coincidencias, en palabras que llegan en el momento justo, en personas que surgen como respuesta. Dios no actúa solo en los grandes momentos, se revela en la vida cotidiana, en abrazos inesperados, en el perdón concedido, en la valentía de comenzar de nuevo. Es entre bastidores de la existencia donde ocurren los milagros más profundos, a menudo sin que nos demos cuenta. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque estas historias no son excepciones, son recordatorios de cómo Dios se manifiesta en lo cotidiano. El problema es que vivimos esperando lo extraordinario, lo espectacular,
y olvidamos que lo divino se revela en la simplicidad. Él está presente en la madre que reza en silencio por sus hijos, en el trabajador que, incluso cansado, agradece el día, en la persona que perdona cuando tiene motivos de sobra para odiar. La presencia de Dios es la fuerza que sostiene a la humanidad cuando todo lo demás falla. Y hay una verdad oculta en este proceso de dolor y fe. Los testimonios más grandes no son los que culminan con una victoria visible, sino los que demuestran una transformación interior. El milagro más impresionante no es cuando la tormenta amaina, sino cuando una persona aprende a encontrar paz en medio de ella. Porque Dios no siempre cambia el panorama, a veces cambia el corazón de quien lo vive. Y este cambio es mucho más poderoso que cualquier sanación, porque perdura. Cada vez que alguien decide perdonar, incluso herido, es un testimonio de que Dios está vivo. Cada vez que alguien decide creer, incluso sin pruebas, es un milagro que ocurre en silencio. Y quizás el mayor de ellos sea la capacidad de seguir adelante, incluso sin saber qué viene después. Esta fuerza para perseverar, para no rendirse, es la prueba más clara de que la presencia divina está obrando. Porque nadie avanza solo después de una caída profunda. Siempre hay una mano invisible que te levanta, una gracia que te sostiene, un aliento espiritual que te impulsa hacia adelante. Estas historias nos recuerdan que Dios obra de forma diferente a como lo esperamos. No necesita alterar las leyes de la naturaleza para demostrar su poder. Solo necesita tocar el corazón, y cuando eso sucede, todo cambia. El dolor sigue punzando, pero ya no destruye. La soledad permanece presente, pero ya no sofoca. El miedo aparece, pero no domina, porque el Espíritu Santo, el mismo que traduce las lágrimas en palabras, comienza a morar en quienes eligen confiar. Y lo más hermoso es que esta presencia de Dios, al experimentarla en el dolor, deja profundas huellas, genera empatía, compasión y sabiduría. Quienes han sido consolados por Él aprenden a consolar a otros. Quienes han sido restaurados en silencio aprenden a reconocer la voz divina en las historias de los demás. Es una corriente de gracia que se extiende, un testimonio vivo de que Dios no es una idea lejana, sino una realidad presente. Hay una mujer que dijo una vez: no encontré a Dios cuando todo iba bien, lo encontré cuando todo iba mal, y eso resume la esencia de tantos testimonios reales. El dolor, por muy intenso que sea, tiene el poder de abrirnos los ojos espirituales. El sufrimiento revela lo que esconde el consuelo, y es en el fondo del pozo donde a menudo encontramos el reflejo del cielo. Estas historias no se tratan solo de superación, sino de transformación, porque cada persona que descubre a Dios en el dolor nunca vuelve a ser la misma. Su perspectiva, su mente, su estilo de vida cambian, y este cambio es la prueba más fehaciente de que lo divino ha actuado. El verdadero milagro es este: el corazón que estaba desesperado ahora tiene paz. El alma que estaba amargada ahora está agradecida. La mente que vivía en confusión ahora comprende el valor de la fe. Comenta aquí: Dios me sostuvo cuando nadie más pudo. Incluso cuando todo parece perdido, hay una luz que nunca se apaga, y esa luz es Dios que te sostiene. Incluso cuando no te das cuenta, no grita, no se impone, no brilla de forma cegadora. Es una llama constante y suave que permanece encendida en quienes han aprendido a confiar, incluso en medio de la oscuridad. A veces se esconde tras las lágrimas, a veces parece demasiado débil para resistir los vientos de las circunstancias. Pero esta luz no es tuya, es suya. Y porque es suya, nunca se apaga. Cuando miras a tu alrededor y no encuentras rumbo, cuando el silencio parece absoluto y la soledad te oprime el pecho, es esta luz la que te impulsa a seguir adelante. Dios obra así, ilumina lo suficiente para el siguiente paso, no para todo el camino. Y esta es una de las mayores lecciones de fe. Aprender a caminar confiando en la luz que viene de dentro, no en las respuestas que vienen de fuera. Lo que te sostiene no es lo que ves, sino lo que crees. La verdad es que la presencia de Dios nunca te ha abandonado, simplemente cambia de forma. A veces se manifiesta en milagros, otras en pequeñas señales, a veces en respuestas rápidas, otras en largos períodos de espera. Pero en cada situación, Dios está obrando.
No duerme, no se distrae, no se aleja. Siempre está ahí, en el sonido de tu llanto, en tu respiración cansada, en la valentía que insiste en no rendirse. Cada segundo de vida es prueba de que Él sigue sosteniéndote, incluso cuando el mundo te dice que no hay salida. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay una verdad oculta que pocos pueden ver. La luz de Dios brilla con más fuerza en las horas más oscuras. La fe no fue hecha para los días soleados, sino para las noches nubladas del alma. Es fácil creer cuando todo está bien. El desafío es seguir, creyendo cuando el suelo desaparece bajo tus pies. Es en este punto que la fe deja de ser una teoría y se convierte en una experiencia. Es allí donde descubres quién eres realmente y quién ha sido Dios siempre. El dolor, por cruel que parezca, tiene el poder de abrirnos los ojos espirituales, revela la dependencia, desmantela el orgullo y nos enseña lo que realmente importa. Dios permite que el valle no nos destruya, sino que nos reconstruya con cimientos más firmes. Le quita el brillo al mundo para hacernos ver la luz que viene del cielo. Y es en este viaje de oscuridad y luz que el corazón aprende a escuchar lo que antes no podía. La suave voz del Espíritu que dice, sigo aquí. Mucha gente cree que la fe es sentirse seguro todo el tiempo, pero la fe genuina es caminar incluso temblando, avanzar incluso con miedo, continuar incluso cuando no se entiende. La fe no niega el dolor, lo supera, y cuando lo haces, te das cuenta de que nada fue en vano. Cada lágrima se convierte en una semilla, cada caída se convierte en un paso, cada silencio se revela como una respuesta disfrazada. Es la manera en que Dios nos enseña que el control nunca estuvo en nuestras manos, sino siempre en las suyas. Hay una transformación que ocurre en quienes aprenden a confiar en medio de la tormenta. Es como si el alma madurara de repente. Lo que antes te sacudía ya no te deprime. Lo que antes te asustaba, ahora te fortalece. El dolor no desaparece, pero deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro. Y Dios, como el maestro paciente que es, usa cada situación para moldear tu carácter y prepararte para lo que te espera. Porque mientras tú solo ves sufrimiento, Él está moldeando algo eterno dentro de ti. Este camino de fe está lleno de altibajos, momentos de luz y sombra, certezas y dudas, pero a través de todos ellos hay una constante, la presencia de Dios. Aunque el corazón no la sienta, aunque la mente dude, Él permanece fiel. Y es esta fidelidad la que lo cambia todo, transforma. El dolor en esperanza, el miedo en valentía, el caos en propósito. Te eleva cuando nadie más puede, te fortalece cuando nadie te entiende, te abraza cuando todos se van. Cuando mires atrás y te des cuenta de que sobreviviste a cosas que creías insuperables, recuerda esto, no fue suerte, fue Dios. Él estuvo ahí, en los amaneceres silenciosos, en los pensamientos que nunca le contaste a nadie, en las decisiones que parecían pequeñas, pero cambiaron el curso de tu historia. Dios estuvo tras bambalinas, tejiendo los hilos de tu camino con paciencia y amor. Y aunque la trama parezca confusa ahora, un día verás que cada puntada, cada dolor, cada pausa, formaban parte de un plan perfecto. Lo más extraordinario es que esta luz divina no se desvanece con el tiempo, sino que crece. A medida que confías, se fortalece, y cuanto más oscura es la noche, más resplandece. Esto demuestra que Dios no solo ilumina el camino, sino que también te transforma en parte de la luz misma, porque quienes son tocados por Él llevan dentro el reflejo de la presencia divina, y este reflejo es lo que da sentido al camino, lo que inspira a otros, lo que cambia el mundo silenciosamente. Incluso en la oscuridad hay una luz, y esa luz es Dios que te sostiene, incluso cuando no te das cuenta. Y si este mensaje te llegó, si de alguna manera despertó algo en ti, compártelo con alguien que esté pasando por un momento difícil. Quizás necesite un recordatorio de que aún hay esperanza, que aún hay propósito, que aún hay luz. Deja tu comentario diciendo, creo que Dios está conmigo incluso en el silencio. Si has llegado hasta aquí, es porque este mensaje tocó algo muy profundo en ti, y eso dice mucho de tu camino con Dios. Lo que compartimos hoy no fue solo contenido, fue un momento de reflexión, de alma a alma,
Así que si esta conversación te fortaleció de alguna manera, si te trajo paz o claridad, suscríbete al canal para seguir caminando conmigo bajo la sombra del Todopoderoso. Aquí, cada nuevo video es una nueva oportunidad para crecer espiritualmente, comprender la obra de Dios tras bambalinas y fortalecer tu fe incluso en los días tranquilos. Deja también un comentario para que sepa que me acompañaste hasta el final. Escribe: ese mensaje era para mí. Así sabré que esta palabra ha encontrado un hogar en tu corazón. Y si este video te ha llamado la atención, por favor, dale a me gusta. No como un gesto automático, sino como una forma de decir: recibí esta palabra. Esto ayuda a que el contenido llegue a más personas que necesitan el mismo consuelo y esperanza. Y antes de que te vayas, aquí tienes un video que complementa todo lo que hablamos hoy. Haz clic en él y quédate conmigo. Estoy seguro de que Dios aún tiene más que revelarte.